Con la llegada de los españoles, Puerto Rico tuvo su primera manifestación de ayuda asistencial. Estos se dedicaban a realizar obras de caridad al igual que lo hacían los religiosos, donde incluyen el establecimiento de hospitales y hogares para huérfanos. Todo por ser mujer estadounidense que llegó a Puerto Rico junto a mi esposo, James Ford. Para el década del 20 de 1927 al 29 comenzó el curso en el Departamento de Educación. En esta se crean líneas administrativas para crear las segundas unidades rurales. De igual manera, soy supervisora y directora del Departamento de la Escuela del Trabajo Social. Mi nombre es Carmen Rivera de Alvarado y nací en 1910 en Vega Baja. Soy maestra, escritora y trabajadora social. Además, soy fundadora y presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y soy iniciadora del trabajo social psiquiátrico como profesión institucional. Yo, Beatriz Lasalle, he llevado paz, alegría y bienestar a todos aquellos a quienes las desgracias de la vida les han llevado a solicitar auxilio, el cual jamás les he negado, aunque he tenido que luchar con situaciones difíciles y una legislación defectuosa. Fui la precursora de los servicios sociales profesionales en Puerto Rico, mejor conocida como la hermana mayor de los trabajadores sociales puertorriqueños. Para el 1898, a consecuencia de la invasión norteamericana, el sistema económico y político de la isla obtuvo grandes transformaciones. Su presencia era influenciada por los Estados Unidos, en donde existía la profesión por el cual hicieron que la misma se estableciera en Puerto Rico. El origen del trabajo social está ligado por las siguientes influencias: la economía, la política y la cultura. En el 1917, la Carta Orgánica concede al Departamento de Sanidad de Caridades Públicas de la isla ser parte del movimiento que se estaba germinando. Esto fue mediante la orden del Congreso americano. Al igual, se inicia el capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja Americana, con el propósito de prestar servicios a las familias de militares afectadas por la Primera Guerra Mundial. Por ende, surgen las primeras trabajadoras sociales voluntarias entrenadas por esta agencia en su departamento de servicio en el hogar, creado en 1918, y se desarrolla el capítulo juvenil de la Cruz Roja, orientado a dar servicios a niños. No tan solo contribuí con las múltiples ayudas sociales en la isla, sino que fui parte de las ideas soñadas en esta, como lo es la aportación de las segundas unidades rurales. La misma se fundó a partir de 1928 como resultado de una encuesta de graduados de octavo grado en las escuelas rurales, donde no continuaron la escuela superior y que carecían de destrezas vocacionales. Rivera de Alvarado reconoce la visión del Dr. Padín, secretario del Departamento de Instrucción, del 1929, que consideraba a la escuela rural como el centro de desarrollo social de las comunidades rurales y a las trabajadoras sociales como agente de enlace entre la comunidad y la escuela. El mismo año se establecieron 5 primeras escuelas de este tipo. Estas son San Antón de Carolina, Sabanayana en Arecibo, San Antonio de Aguadilla, Lares en Lares y Ángeles en Utuado. Se asignaron 5 mujeres con este título de maestra de bienestar social a cada una de estas escuelas y el grupo aumentó a 13 en el 1929 al 30, con la apertura de las segundas unidades rurales. Pero el trabajo social en las escuelas comenzó en el 1927. Este es también el primer grupo supervisado por mí, en el cual considero el proceso de las candidatas muy cuidadosamente. Las maestras del bienestar social del 1920 al 29 fueron supervisadas por el director de cada escuela. Igualmente, formé parte de la facultad del primer verano, que era el ofrecer a los estudiantes una gran idea general de los principios y técnicas de trabajo social, estudiar los problemas de la salud más importantes, estudiar los problemas sociales y económicos de la isla, especialmente aquellos que pueden afectar el área rural. Por otro lado, las segundas unidades rurales dieron un gran significado en la educación puertorriqueña, en la cual representan mejores intentos en la educación de la zona rural, como lo es el elevar el nivel de vida de ese lugar y hacer que el hombre de campo viviera mejor. Pasó a ser una programática igual a las escuelas urbanas. La misma
hará que el estudiante emprenda su intelecto dentro del salón de clases, que pueden entender y cuestionar los sucesos que transcurren día a día. Que haya diversidad y sobre todo libertad para explorar los intereses del alumno mediante las experiencias y el aprender partiendo de un diagnóstico profundo de sus intereses, y entre tantas exigencias y órdenes que tendrán los maestros de estos niños tendrán que tener una base más amplia acerca de su ambiente de vida y familiar. Soy trabajadora social precisamente porque creo que no existe justificación posible para la explotación del ser humano por el ser humano, porque creo en el derecho inalienable que tiene todo ser humano a la vida, al bienestar y a la consecución de la felicidad. En Puerto Rico, como pionera de la profesión del trabajo social, fundé y fui la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Tuve un papel destacado en la lucha por darle a la mujer puertorriqueña una participación activa en los afanes del pueblo para romper las barreras del prejuicio. Me destaqué dentro de la profesión por ser la primera en visualizar la necesidad de que el trabajo social trascendiera la rutina meramente remedial. En 1930, me inicié como trabajadora social, siendo una de las primeras 28 trabajadores sociales en Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico, fundé y dirigí la primera oficina de servicios para el estudiante en el 1943. Mi presencia fue notable en los campos de los derechos civiles, retardación mental, prevención y tratamiento del cáncer, salud mental, bienestar de la familia y delincuencia juvenil. Nací en Ponce en el 1880. Fui primero maestra y luego trabajadora social. Tras el cambio de soberanía en el 1898, fui a los Estados Unidos a estudiar inglés para enseñarlo en la isla. Desde el 1900 al 1919 fui maestra rural, graduada, principal e inspectora de escuelas con el Departamento de Instrucción. Del 1919 al 1920 fui encargada de la revista escolar que publicaba el Departamento de Instrucción. En el 1920 hasta el 1921 fui secretaria ejecutiva de la Cruz Roja Juvenil y durante este verano tomé varios cursos y prácticas en la New York School of Social Work, convirtiéndome en la primera puertorriqueña en cursar estudios profesionales en trabajo social. Del 1921 al 1922 fui la secretaria ejecutiva del Año de los Niños, una actividad que se llevó a cabo en Puerto Rico por el Negociado Federal del Niño para estudiar las condiciones de vida de estos en Puerto Rico. Del 1922 al 1925 fui auxiliar del secretario ejecutivo del capítulo de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, entidad que yo ayudé a fundar. Del 1925 al 1929 fui secretaria ejecutiva en la Cruz Roja Americana en Puerto Rico. Desde el 1920 en adelante me entregué en cuerpo y en alma al trabajo social y a las actividades relacionadas con los niños y niñas y con la mujer, especialmente a la causa del sufragio femenino. Para mí el trabajo social es un servicio, no un trabajo, y a eso me dediqué, a servir. Considero que el magisterio y el trabajo social están íntimamente ligados. Los problemas de las familias se reflejan en el salón de clases y llegan a los maestros de una manera u otra. Los que somos maestros y profesores podemos dar fe de esto, porque todavía es así. En ocasiones vemos que los estudiantes no están dando el máximo que sabemos que pueden dar y resulta que tienen problemas en la familia o en su entorno íntimo. Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, muchos de los trabajadores sociales fueron maestros. Poco a poco me fui preocupando por las familias y así fue surgiendo mi interés y también mi dedicación al trabajo social. En el 1923, la Cruz Roja proveyó talleres académicos a su personal. En el Departamento de Salud se creó la División de Bienestar Público, que fue auspiciado por el gobierno. Esta fomentó talleres académicos para la preparación del personal. También
se comienza la solidificación de las bases para el trabajo médico social. Se crean las primeras unidades de salud pública en el 1925 y se comienzan a ubicar trabajadores sociales en los hospitales. En el 1920, el Departamento de Educación se enfrenta a la necesidad de crear servicios orientados al bienestar social del país. Se emergen más al asunto mediante la creación de las segundas unidades rurales en el 1928. Estas son escuelas del cual sus funciones eran el enseñar algo más que solo materias académicas a los estudiantes, mediante el esfuerzo de los maestros regulares y los maestros visitantes. Estos consideraban a la escuela como punto principal en la comunidad, con la responsabilidad de promover el crecimiento a dicha comunidad. Los departamentos de salud, educación y la Cruz Roja Americana se constituyen pioneros de la profesión en la isla, así utilizando personal adiestrado y asalariado para estos fines. Para culminar, la década del 1920 marca el comienzo del trabajo social profesional y de la conciencia de la necesidad de adiestramiento y preparación profesional.